Una de las cosas que a mí me interesa examinar sobre, sobre el mundo moderno es cómo inconscientemente seguimos teniendo el pensamiento mítico y los actos ritualísticos muy presentes en nuestras vidas, ¿no? A pesar de que, como ya dije, inconscientemente. O sea, en el sentido, en el sentido como lo decía Jung, ¿no? De que todo este tema de la muerte de Dios y el materialismo, la ciencia y toda esta ontología materialista que niega la metafísica, que niega lo trascendente o que lo invalida ontológicamente, cómo es que esto vuelve inconsciente el acto ritualístico y mítico porque no tiene sentido sin una especie de trascendencia o sin algo o sin una validación de algo metafísico. Estas actividades humanas como que dejan de tener un sentido lógico, ¿no? O un sentido racional y entonces se pasan al inconsciente. Eso es una de las cosas que decía Jung. Y uno de los ejemplos claros de estas actividades, de estos ritos, de estos rituales, de estas actividades simbólicas que llevamos a cabo hoy en día son los deportes de combate. Los deportes de combate son muy populares, ¿no? Para empezar. Y como observador o como espectador, como fan, como practicante, de cualquier manera, de los deportes de combate, se puede hacer la pregunta de qué es lo que son, ¿no? O sea, no en este caso las artes marciales en el sentido de la práctica nada más, sino los deportes de combate como eventos, como, o sea, las peleas profesionales, para ponerlo en términos obvios, las de alto nivel, ¿no? Para que se entienda lo que quiero decir aquí. Los eventos como el UFC, las peleas grandes de boxeo, estos eventos es de lo que estoy hablando cuando digo aquí los deportes de combate. No estoy hablando de las artes marciales, de la práctica de las artes marciales, que eso es otro tema que es relacionado también, pero aquí quiero hablar específicamente de los eventos masivos, ¿no? Que se vuelven los deportes de combate. Y porque eso es lo interesante, eso es lo que tiene que ver con el acto ritualístico aquí más. Porque te puedes preguntar, como ya dije, como espectador o como fan, te puedes preguntar qué es esto que estás viendo. ¿Por qué, por qué jala tanto la atención de las personas? ¿Por qué es tan magnético, no? Y pues una respuesta simple sería, pues es un negocio, ¿no? Se trata de dinero. Pero, pues obviamente esa respuesta no es suficiente porque pues eso no es una respuesta circular, ¿no? O sea, genera dinero porque atrae la atención de la gente. Si dices que atrae la atención de la gente porque genera dinero, pues eso es una respuesta circular y es nada más que genera dinero. Y entonces en ese caso dirías por qué, o sea, por qué, cuál es la diferencia entre las actividades que jalan la atención de la gente y por ende generan dinero a las que no. No estás respondiendo a esa pregunta. O sea, hay algo más profundo más allá de que es un negocio y que genera dinero y demás. Hay algo más profundo sucediendo ahí. Y lo que yo creo que está sucediendo, bueno, es precisamente una de estas actividades que son altamente ritualísticas, altamente míticas, simbólicas, que tenemos hoy en día y las mandamos, o sea, el sentido mítico, ritualístico, simbólico, generalmente lo mandamos al inconsciente de una manera como que, o sea, le pasamos por encimita, a lo mejor si tiene algo de significado es nada más una especie de fantasía de los peleadores para motivarse y eso, pero fuera de eso no es nada más que el negocio o la excelencia de las artes marciales, ¿no? Como también lo explican de esa manera, se trata, si no se trata de negocio o de dinero, se trata de ser excelente peleador, lo cual, pues, de nuevo, como que trae otra pregunta, que qué es lo valioso de ser un excelente peleador, o sea, y qué es lo que significa exactamente. Y bueno, la manera en la que yo me explico los deportes de combate es como esto, como rituales inconscientes, como rituales paganos específicamente inconscientes. ¿Por qué paganos? Esto puede ser algo controversial, ¿no? Especialmente si las personas, si personas cristianas o peleadores cristianos se ven envueltos en estos rituales y a lo mejor ellos no estarían de acuerdo con que son rituales paganos porque pues, le llamarían algo como entretenimiento nada más y así. Pero yo creo que esto tiene mucho bagaje evolutivo, mucho bagaje arquetípico en el sentido de Jung. Eh,
y es por lo cual esto jala tanta atención y por lo cual es un negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo en el deporte, en los deportes de combate? O sea, de una manera en la que se puede explicar esto en el sentido así ritualístico, es que se está venerando a algo así como el arquetipo del guerrero, ¿no? Le podrías llamar el dios de la guerra o algo así, pero eso creo que tendría otras connotaciones. Aquí es como que el arquetipo del guerrero en específico, como del guerrero virtuoso. Me refiero al guerrero virtuoso, las dos virtudes del guerrero: la valentía, la resiliencia, la fortaleza y, e incluso la gracia en la victoria y todo este tipo de cosas. La gracia en la victoria y la derrota, ¿no? Eh, Son cosas que se encuentran presentes digamos, en la psicología de los peleadores, en la psicología de los espectadores de estos deportes, y es en parte lo que mueve todo esto. ¿A qué me refiero con el arquetipo del guerrero el dios de la guerra? Que no es algo de lo que, o sea, Jung nunca dice así algo como que el arquetipo del guerrero. Estoy como que tratando de simplificar algo aquí, una idea que yo tengo, que es se puede resumir de varias formas, ¿no? Podrías decir que es la facultad o la capacidad de la agresión, ¿no? De la agresión defensiva, si le quieres llamar así, que filogenéticamente la podemos trazar mucho más allá de los humanos, ¿no? Más allá de los mamíferos a lo largo de todos los animales. Y entonces, haz de cuenta que lo podrías ver como un circuito, o sea, como una especie de, como una facultad que tiene, que está, digamos, tiene una raíz neurofisiológica en el hipotálamo y demás. Entonces, de esa manera es algo mucho más, de esa manera descartas el hecho de que sea una construcción social o algo así, ¿no? Es una especie de, es parte de la esencia de los animales, de la vida y por ende de los humanos, esta, esta capacidad de agresión. Y por el otro lado, pues está el elemento cultural, que no es necesariamente separable en ese sentido. Si no crees en el constructivismo social, no es separable de este sentido natural, no de este sentido instintivo de la agresión. Y en el sentido cultural serían pues las representaciones mitológicas, el desarrollo mitológico de la humanidad y las representaciones de este instinto de agresión digamos en dichas mitologías a lo largo de la humanidad, ¿no? Entonces, parte del magnetismo que tienen los deportes de combate pues juega con todo esto. O sea, se debe a que juega con todo esto, ¿no? Que juega con todo este bagaje evolutivo, arquetípico. Y lo puedes ver más o menos en el acto, o sea, si le pones atención a cómo suceden estos eventos. Tiene muchos elementos obviamente simbólicos, obviamente ritualísticos, ¿no? Como por ejemplo, digo, desde el walkout, desde cómo caminan, cuando caminan hacia el ring o cuando caminan hacia la jaula, ¿no? Con las banderas y la música y demás. Desde el día anterior, si te vas al tema del pesaje también, que es algo como que no tiene mucho sentido, porque al más alto nivel, digo, en principio el pesaje es como para que la pelea sea justa o incluso para que algunos peleadores saquen ventaja con el tamaño, siendo más grandes, cortando más peso y todo esto. Pero cuando te vas al nivel más alto, o sea, de lo que estamos hablando aquí, de los deportes de combate, todos están cortando un chingo de peso al punto en el que todos están peleando con los de su mismo tamaño. O sea, nadie está sacando ventaja. Nadie está sacando ventaja y todos están jodiendo nada más el día anterior a la pelea de una forma como irracional, ¿no? Y muchos peleadores hablan en contra de esto, muchos personajes que critican, o sea, que hablan de artes marciales, como Joe Rogan también ha hablado, cómo se le hace esto, que no tiene sentido y así. Porque pues en realidad no se trata de que tenga sentido, es como parte del ritual. Es parte del ritual de que llegues más jodido de lo que podrías. O sea, de que el peleador no llegue al 100%, ¿no? Casi es algo que es parte de este ritual de los deportes de combate. Es algo así como cuando el gladiador, en la película de Gladiador, cuando el güey le dan cuando lo apuñalan antes de la pelea final con el emperador y sale todo jodido y como quiera gana la pelea, ¿no? Y luego se muere. Y es aún más glorioso, ¿no? Porque lo hizo así todo jodido, como que me recuerda a esto, ¿no? Este tema del pesaje. Y que también los peleadores consideran algo bastante más valiente ganar la pelea si están lesionados o si tienen algún inconveniente, ¿no? Que si están al 100%. Y entonces esto, por ejemplo, o sea, es el tema del sacrificio, ¿no? Que el tema del sacrificio es grande aquí. O sea, porque se está sacrificando literalmente la salud de un peleador o de los dos, mínimo de uno, por
por un ideal, ¿no? Por el ideal de la victoria. O sea, porque eso es lo raro, los peleadores sí quieren ganar, pero también aceptan cuando no ganan, ¿no? O sea, se trata de, o sea, vas y haces ese choque, esa pelea, con el ideal de que la victoria surja, no necesariamente de que sea tuya, o sea, el peleador desea que la pelea sea de él, que la victoria sea de él, pero al final se trata de la victoria por encima de los individuos que están en el ritual, ¿no? Porque es lo que todo el mundo respeta, es lo que los espectadores respetan, el ideal de la victoria surgiendo de estos dos oponentes, sea cual sea de los dos, ¿no? Eso es lo otro extraño aquí, que no se trata de que le vayas a un peleador siempre o a otro, es que se trata de la victoria. Y están literalmente sacrificando su salud porque se están lesionando, están sacrificando su mente, ¿no? Con el daño que se están haciendo en el cerebro, en el sistema nervioso. Se están haciendo mucho daño los peleadores a lo largo de sus carreras, a lo largo de sus preparaciones, a lo largo de las peleas duras que tienen. Y todo esto lo hacen con este ideal en mente, ¿no? Y luego también está el tema de los cinturones, ¿no? Estos objetos simbólicos, estos objetos sagrados que son de oro o que tienen elementos de oro. O sea, generalmente el oro representando todo lo que representa mitológicamente, ¿no? Representando el sol, la victoria, ¿cómo se dice? A todo tipo de dioses masculinos, como diría Eric Neumann, por ejemplo. La categoría de los dioses solares, haz de cuenta, es lo que está siendo representado con el oro en el cinturón. Y bueno, ese es un elemento más del tema mítico en estos deportes de combate, ¿no? Y luego si te vas al tema de la psicología de los peleadores, la manera en la que se motivan o en la que se transforman en estos titanes, en estas pinches máquinas que se vuelven, es porque tienen, o sea, es un proceso de aspiración interno que los mueve desde una persona que no sabe pelear o con una persona que tiene miedo, que es débil o lo que sea, hacia hacia una especie de guerrero mítico, ¿no? Que participa en estos eventos masivos y genera un chingo de dinero y se vuelve famoso y se vuelve todo esto. O sea, ese proceso de aspiración sucede porque los peleadores tienen este ideal como de un guerrero mítico, ¿no? Por así decirlo, en términos simples, en su mente, en el futuro. Es un ideal, o sea, un ideal de aspiración en el sentido de que, como lo dice Agnes Kaller, no lo entienden aún, pero lo quieren entender, quieren tener esa perspectiva del guerrero mítico y nunca van a hacerlo porque son mortales, ¿no? Pero este arquetipo, por así decirlo, este guerrero mítico que los llama del futuro, que los desarrolla, que les da esa fuerza, esa resiliencia, esa capacidad de pasar por todos los obstáculos que pasan, de sacrificar su salud, de sacrificar su mente, de arruinar sus vidas en muchos de los casos. Sucede porque tienen, como ya dije, este mismo ideal, de este guerrero mítico este guerrero victorioso que todo el mundo está tratando de ver, ¿no? Los peleadores lo están tratando de ver en ellos mismos, están tratando de convertirse, o sea, de encarnar este guerrero. Y los espectadores están tratando de ver también quieren ver a este guerrero mítico en acción, o sea, quieren que salga de alguno de los dos peleadores o de los dos. O sea, es la razón por la que jala la atención este deporte de los espectadores, es porque están tratando, o sea, ellos no están en este proceso personal de aspiración hacia encarnar ese guerrero mítico, pero al menos lo quieren ver en acción, lo quieren ver en el mundo real, ¿no? Y el mejor lugar para verlo es aquí, cuando dos personas en ese proceso de aspiración, de encarnar ese guerrero mítico, chocan, ¿no? Con el ideal de la victoria en mente. Y ahí es la mejor manera de ver, digamos, a este dios con D chica de la agresión, a Ares, a Marte, como le quieras decir. Lo ves en acción en el combate, en una pelea de alto nivel, ya sea de boxeo, ya sea de Muay Thai, de kickboxing, de MMA, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de que es un ritual pagano, pues esto trae varias cosas, ¿no? Una de las razones por las que yo lo identifico como un ritual pagano pues, es por ejemplo, está asociado con esta crítica que Nietzsche le hace a la sociedad europea cristiana, ¿no? Diciendo que el mundo se arruinó desde Sócrates y Platón cuando se inventó este mundo trascendente, que no es el mundo de aquí, el mundo real, y estamos todos pensando en este otro mundo que ni existe, y ese mundo nos quita el entusiasmo, o sea, nos quita la fuerza de los instintos, la fuerza de la naturaleza, y nos hace pensar en algo que no es la naturaleza, y nos vuelve débiles, ¿no? Nos vuelve, o sea, vacía nuestros instintos, nos vuelve dóciles, nos vuelve esclavos, ¿no?
Esta era más o menos, en términos simples, la crítica que Nietzsche le hacía al cristianismo y también la admiración que tenía por el paganismo, de cierta manera, por los dioses griegos y esas sociedades, era porque se entusiasmaban de una manera mucho más potente, ¿no? Con estos dioses paganos que con el dios cristiano, según él. Y pues lo que esto significa es que pues estos rituales son algo problemáticos. Es algo problemático participar en estos rituales si se quiere ser un cristiano así, es como estricto, ¿no? Y bueno, yo no que esté juzgando, porque yo no estoy diciendo que yo sea un cristiano estricto, ni estoy juzgando a nadie por no ser cristiano ni nada, ni por ser pagano. Solo estoy diciendo que en mi interpretación de lo que son estos deportes de combate como rituales paganos, pues al participar en ellos no se está haciendo un acercamiento al Dios cristiano, ¿no? Porque, ¿por qué? O sea, si estás participando como peleador, o sea, si estás participando como peleador específicamente, no sé tanto como espectador, pero como peleador, o sea, lo que te sí, entiendo que no es que te vuelvas un pinche bruto, violento, tonto por volverte peleador, sino que es lo contrario, los peleadores se vuelven en su mayoría personas más virtuosas, se vuelven personas más excelentes, o sea, se vuelven personas más disciplinadas, más humildes, en muchos de los casos. Entonces no estoy diciendo que el participar en sí sea inmoral, o sea, lo que te hace, pero el ideal de aspiración que te está jalando hacia el futuro, eso no es cristiano, porque, porque porque es el Dios de la agresión. O sea, la victoria en el combate es lo que o sea, tener ese momento ese momento victorioso en el que sientes que encarnas a ese guerrero mítico, a ese arquetipo, eso es lo que mueve al peleador hacia el futuro. Y eso, pues en el sentido socrático, en el sentido cristiano, sería como, o sea, en el sentido cristiano sería como un falso ídolo, ¿no? Pero por otra parte, digo, si se toma más el ángulo de Nietzsche, pues al menos te está dando sentido o significado, te está entusiasmando en un mundo en el que el entusiasmo es difícil de obtener, ¿no? Participar en estos rituales. Pero sí, definitivamente yo creo que se aleja del Dios cristiano. Y bueno, también creo que esta es la razón por la que, o sea, creo que digamos, esta connotación o este elemento mítico, este elemento simbólico, es el que lo ata digamos, a la idiosincrasia de una nación y lo cual vuelve, o sea, lo cual le da sentido al hecho de que ciertas naciones producen en mayor cantidad mejores peleadores que otras, ¿no? Porque el factor como físico, genético, así de qué tan atlético seas y así, eso queda como de lado. O sea, las naciones que producen mejores peleadores no es necesariamente porque produzcan los mejores atletas, así físico-atléticamente, ¿no? Sino porque hay un tema cultural detrás, ¿no? Como estoy tratando de expresar aquí, que tiene que ver con ideales de aspiración, o sea, ideales de aspiración que son respetados en ciertas naciones más que en otras. O sea, hay naciones que le rezan más o que veneran más a este arquetipo de la agresión, a este guerrero mítico. Como México es un buen ejemplo de eso, ¿no? Se sabe que México es el segundo país con más campeones del mundo de boxeo después de Estados Unidos y obviamente naciones también como Estados Unidos, como Rusia, como Brasil con el MMA, como Tailandia con el Muay Thai. Hay ciertas naciones que producen consistentemente mejores peleadores que otras y no tiene nada que ver, como ya dije, por la variación incluso que acabamos de mencionar aquí entre todos estos países. La variación genética no tiene nada que ver con la capacidad físico-atlética, o tiene poco que ver con eso, tiene mucho más que ver con una formación cultural que tiene que ver con cuáles ideales de aspiración se respetan en cuáles naciones más que en otras, ¿no? Y bueno, sí, para mí los deportes de combate terminan siendo un ejemplo claro, un ejemplo más de que el pensamiento mítico y el acto ritualístico siguen vivos en nuestra sociedad, en nuestra vida, de formas importantes, solo ahora inconscientes, ahora les decimos entretenimiento. Entonces sí, un ritual inconsciente más del hombre moderno.